Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, André, por esta introducción tan bonita. En el ratico de hoy, pues entonces la idea es explicarles un poquito cómo funciona eh, el proceso, pues como de la culpa, ¿cierto? Tratar de identificar inicialmente, pues, qué vivimos y qué experimentamos cuando estamos en duelo y ir profundizando pues en estos sentimientos y qué podemos ir haciendo para reconocerlos y para poder de cierto modo deshacernos de ese sentimiento de culpa, ¿sí? La idea pues es que pueda ser también conversado, si en algún momento ustedes quieren pues aportar algo o preguntar algo, están en todo su derecho, no es sino pues como que me interrumpan sin problema, ¿listo? Cualquier cosita, aquí estamos pues para resolver la duda, si tienen la duda o algún comentario o alguna experiencia que también es muy valiosa. Eh, Sabemos o pues estamos en un proceso pues como de duelo. El duelo es un proceso de adaptación ante la pérdida de un ser amado, ¿cierto? No solo del ser amado, sino pues también de un objeto o un evento significativo, y esto involucra pues muchas reacciones que vamos a tener, no solo el llanto, la tristeza o esas reacciones anímicas como que esperamos o emocionales, sino que también nos puede desatar reacciones físicas, a nivel de la conducta, a niveles espirituales también, que empezamos de pronto a pelear o a entender eh, nuestra espiritualidad, incluso nuestra religión de forma diferente, ¿cierto? Esto nos puede generar también mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucho temor. Todos estos cambios que se van produciendo a través del duelo nos genera pues mucho temor. Y parte de eso pues es la idea como de estos talleres, porque nos ayuda a quitar pues como ese temor al dolor, ¿cierto? Poder sentirlo y poder expresarlo. Es algo muy complejo, ¿cierto? No podemos pretender que vamos a entender o que vamos a realizar un duelo de un día para otro. Tienen varios principios y varias formas que nos da eh, a entender que es un proceso y pues que generalmente lo vivimos frente a la muerte o al fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, pues también tienen otras situaciones. Tiene muchas formas, se experimenta de muchas formas. Las que más conocemos o a grandes rasgos, como más lo podemos ir eh, llamando, pues o ir acomodando el duelo, una primera etapa es un choque, un aturdimiento, algo así como si fuera una anestesia emocional, donde hay una reacción de incredulidad, empiezo a decir eso, es que eso no pasó, o esta persona no puede estar muerta, o este objeto o esta situación no se me pudo haber perdido, ¿cierto? Entonces empezamos a dudar de que eso sea cierto. Esto se hace también a través de un mecanismo de defensa donde anulamos o bloqueamos lo que ocurre en ese momento, pues porque nos permite funcionar, ¿cierto? Nos permite seguir funcionando si estamos, por ejemplo, manejando cuando ya recibimos esa llamada inesperada, entonces nos permite poder llegar a nuestro destino de una manera eh, pues sin accidentes o pues que el cerebro se concentre en la manejada, o si estamos trabajando en algunos momentos nos permite poder completar esa tarea puntual y ya poder resolver lo otro que recibimos pues esa noticia impactante. Esta etapa pues puede ser más extensa o más corta, dependiendo pues de cada uno, de la relación que tenía con esta persona, o incluso mientras más intempestiva sea la muerte. Esta etapa a veces dura un poco más cuando son muertes inesperadas, que tuvo un accidente, que salió y hubo pues un evento de violencia y quedó, por ejemplo, en fuego cruzado. Entonces esas muertes o esas pérdidas que no esperábamos pues van a ser un choque más grande y una reacción más grande, un poco más de tiempo que en los procesos de enfermedad, por ejemplo, cuando nos podemos ir dando cuenta de esas pequeñas pérdidas que va generando la enfermedad y que nos va abriendo como ese camino y ese panorama a lo que puede ir sucediendo. Hay otro que es el enfrentarnos a esa ausencia, ¿cierto? Perdón, cuando ya pasamos ese aturdimiento, que ya nos damos cuenta que ese ser querido no está con nosotros,
que necesitábamos a la persona, pues entramos también en una etapa de dolor profundo. Esa etapa de dolor profundo no necesariamente tiene que ser una depresión. Ahí se confunden los términos, pero es un dolor profundo porque quería y necesitaba pues a esa persona en esa relación, ¿cierto? Tratamos de buscar lugares familiares, es importante para poder recordarlo, para poder eh, tener presente a esta persona, así sea pues a nivel subjetivo, ¿cierto? Pues no tenerla presente físicamente, pero sí en mi mente, en mis recuerdos. Se puede generar rabia hacia Dios, hacia los demás o hacia uno mismo, dependiendo de las situaciones, ¿cierto? Hay culpa, perdón, hay culpa, hay autorreproches que también se generan. Es que si yo no lo acompañé y si yo lo hubiera acompañado, esta persona no hubiera fallecido, ¿cierto? Entonces empiezan a generarse pues como esos sentimientos que vamos a ir a explorar un poco más adelante, que nos vamos a centrar en estos procesos de culpa y autorreproches que nos damos en el proceso de duelo, ¿cierto? Y tratar de entender pues que todos los vínculos son imperfectos, nadie tiene la relación perfecta, por más terapéutico que sea estar al día como en los asuntos pendientes o poder. Las relaciones siempre van a tener altibajos y eso es muy importante entenderlo para poder empezar pues como una elaboración del duelo. Y obviamente también permitirse sentir y permitirse llorar. A veces estamos pues en una cultura donde el llanto es muestra de debilidad, pero el llanto puede ser terapéutico, sanador y pues nos permite expresar la tristeza que sentimos frente a esa pérdida que tuvimos. Finalmente, pues se utiliza pues como una etapa de volver a la vida, donde va a haber un cambio, una reorganización, el restablecerme como persona y dentro de pues dentro de esta nueva vida, sin esa persona que estaba a mi lado o sin este ser significativo, ¿cierto? Completar el duelo no significa olvidar a esta persona que murió. Muchas veces nos cerramos también y nos decimos, no, es que yo no lo puedo olvidar, es que se me está olvidando, ya no me acuerdo cómo era el rostro, ya no soy capaz de describirlo, ¿cierto? Entonces, es intentar restablecer y resignificar esa relación y tener ahí la cicatriz que ya no duela, pero no va a desaparecer, ¿cierto? Esa persona siempre va a estar con nosotros independientemente de cuán elaborado esté el duelo, ¿cierto? Volver a sonreír y disfrutar es válido y lo vamos a ver más adelante. A veces sentimos culpa por esta parte, es que eh, yo no puedo disfrutar, yo no puedo salir a rumbear, supongamos, cuando estoy en un proceso de duelo, ¿cierto? Porque qué dirá la gente, pues yo se supone que tengo que estar triste, hace parte también de esa montaña rusa de emociones, pero hay que volver a sonreír, volver a disfrutar y encontrar ese camino para hacerlo. Hacer las actividades que nos propongamos, podernos poner pequeñas tareas del día a día para poder irlas elaborando y tener también el cambio en la administración de los recursos, la economía, pues no va a ser lo mismo si esta persona que falleció era la proveedora económica del hogar, pues es diferente y esto también es un cambio grande a que si era, por ejemplo, un hijo o alguien que antes recibía ese dinero, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta pues que cada proceso va a ser muy diferente precisamente porque tiene muchas variables. La persona, la posición que la persona cumplía en la familia, la posición pues y la relación con cada uno de los miembros. Entonces es importante tener en cuenta que el duelo es netamente personal y que cada uno lo va llevando a su manera, ¿cierto? Ya nos vamos a entrar en un poquito pues en este proceso de la culpa y cómo identifico, por ejemplo, que lo que siento es culpa. Hay veces la culpa se puede enmascarar o viene acompañado de sentimientos de angustia, cuando hay irritabilidad, la tristeza misma también, ¿cierto? Que no logramos entender eh, por qué me siento así o por qué actúo de esta manera. Entonces es importante
poder descubrirlo y poder analizarlo y tenerlo pues como identificado, ¿cierto? Hay como dos puntos o dos separaciones en el proceso de culpa cuando estamos hablando en el duelo, ¿cierto? La primera de ellas, la más común, se podría decir que es la culpa cuando aparece eh, en el proceso de duelo por cosas que estoy sintiendo en el momento, ¿cierto? Me explico. Entonces, que a él o a ella no le gustaría que sufrieras. Entonces, el hecho de yo empezarme a sentir bien conmigo mismo, a retomar nuevamente mi vida, entonces, pero cómo estoy bien, cómo estoy eh, disfrutando de nuevamente de mis procesos, sabiendo que ya no estoy con esta persona, ¿sí? Entonces eso va a generar culpa, generar rabia, genera tristeza y todos esos sentimientos se van a ir mezclando. Y está la creencia, por ejemplo, también, y pasa mucho en nuestras sociedades de que no, es que si no lo superas, no vas a dejar descansar al fallecido, tienes que dejarlo ir, ¿cierto? Entonces es irme como al lado opuesto incluso a que lo tengo que superar ya, 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 tengo que dejar de pensar en esta persona fallecida ya, 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 ya. Y eso me va a generar también otro número de tristezas y otro número pues de sentimientos y de sensaciones que van a generar como el sentimiento de culpa de que lo estoy olvidando, de que ya no, pues de que lo tengo que soltar, ¿cierto? Estas clases de afirmaciones entonces van a favorecer que esta persona que está realizando su duelo, pues que lo llamamos el doliente, se sienta culpable por no superar rápido su dolor, ¿cierto? O por llorar o por sentirse triste. Entonces puede pasar, por ejemplo, que una persona pues que haya fallecido, así sea por proceso de enfermedad, entonces piense que no, que porque vivió todo el proceso de enfermedad, ya realizó su duelo y entonces no, ya la muerte no me va a doler porque ya estoy súper preparada para cuando mi mamá o mi papá fallezca, porque ya sé a veces uno dice, perdón, a veces uno dice que es hasta mejor que se mueran para que descansen. Entonces pensaría uno que estamos muy preparados para la muerte, pero realmente llega ese momento y no es tan así, ¿cierto? Porque igual duele, igual es un proceso que se va a ir asimilando y la ausencia a través del tiempo va a ir incrementando. Perdón. Entonces, es importante no presionarse tampoco ni para dejar de sentir, ni para sentir, ¿cierto? Hay veces, ay, es que no estás llorando, pero ¿por qué no estás llorando? No, cada uno lleva su proceso a la medida en que se va a ir acomodando a sus sentimientos y los sentimientos pues, nos van a ir mostrando cómo ir elaborando este proceso, ¿cierto? A medida que se desarrolla, pues entonces todo el proceso de duelo, con todas las implicaciones que lleva, con todos los altibajos, porque hay muchos altibajos, unos días voy a estar mejor, otros días, ay, pero si ayer estuve tan contenta, tan tranquila, y hoy amanecí llorando y me hace mucha falta esta persona que falleció, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a poder ir asimilando la pérdida y aceptándola, ¿cierto? Que ya es una realidad, como una realidad de mi vida y logran, a medida pues que se va dando esa aceptación, la idea o lo ideal es que se vaya también disipando esa sensación de culpa o los autorreproches, ¿sí? No es que ya no me tengo que sentir mal por sentirme bien porque es un proceso y esta persona ya falleció y yo debo continuar mi proceso de vida, ¿cierto? Cuando la culpa se instala y se convierte en el centro del proceso, no va a responder a ninguna lógica, ¿cierto? Se vuelve invalidante, entonces empieza uno también a pelear con uno mismo por sentirse culpable. Entonces la idea, y más adelante vamos a ir a ver algunos tips de cómo ir reconociendo y de cómo ir trabajando estos sentimientos de culpa para que no sea el centro del proceso y de pronto no nos estanquemos eh, en algún punto en la elaboración del duelo, ¿cierto?
Es importante entonces reconocer pues que todas estas sensaciones, todos estos recuerdos se deben expresar y eso nos va a ayudar a que nos confronten con la realidad de los hechos. Entonces ya va a perder la matiz de la culpa y se va a poder integrar todo lo que sucedió a una historia personal, ¿cierto? Una persona va a fallecer independientemente si yo esté, si no esté. Nos pasa mucho, por ejemplo, con cuidadores que estuvieron todo el tiempo con, pues con esta persona enferma y todo el tiempo y pueden decirnos, ay no, yo me paré al baño y se murió. Si yo no me hubiera parado al baño, entonces no se hubiera muerto o incluso la culpa va más allá de no se hubiera muerto solo, de yo hubiera podido estar acompañando. Entonces es importante que los hechos van a pasar, uno esté o no esté, ¿sí? Y muchas veces con ese proceso, por ejemplo, con esa culpa de no falleció acompañado, entonces a veces es muy importante y no lo he visto, por ejemplo, en textos, pues en lecturas ni en algo pues científico, pero sí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que muchas de las personas, se podría llamar así, deciden morir solas, ¿cierto? Entonces buscan un espacio cuando ya toda la familia se fue, cuando ya el cuidador principal se fue, para poder fallecer y pues en ese momento sucede el fallecimiento. Entonces la culpa se va a generar, pero es ir asimilando esa aceptación y poder identificar esa realidad de muerte, ¿cierto? Que va a suceder independientemente si yo estoy, si no estoy, si estoy en el baño, si estoy en cualquier parte, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para ir profundizando pues como estos sentimientos de culpa? Entonces, primero, en un proceso de duelo lo más importante es poder tomar conciencia de eso que sentimos, poder identificar, tratar de identificar si lo que sentimos es más rabia o es tristeza o soledad, ¿cierto? Hay muchos sentimientos que se atraviesan, poderlos ir diferenciando y poderlos ir organizando eh, y nombrándolos nos va a ayudar. No reprimir eso que sentimos. Muchas veces, pues, obviamente va a haber momentos en que yo tenga, por ejemplo, una reunión de trabajo que ya pasó algún tiempo y no pueda, pues, como dejarla pasar. Entonces, en algunos momentos, pues, no puedo dejar salir todos mis sentimientos, pero tener en cuenta que no los puedo reprimir. El hecho de tomar conciencia y poderlos expresar nos va a ayudar a reconocerlos más fácilmente y poder incluso afrontar toda la situación de manera más positiva, poder pensar y poder analizar que hay situaciones, eh, pues que de positivo o que pude aprender al respecto, qué me está enseñando todo este proceso, nos va a ayudar a poder identificar pues como las cosas positivas. No lo vamos a ver al principio. Alguien cercano fallece, pues si no, no vamos a ver lo positivo de su muerte, porque realmente en ese momento estamos abrumados por el dolor de la pérdida, pero es poder ir tratando de reconocer qué de positivo queda y qué puedo retomar. ¿Cierto? Comprender la responsabilidad que nos toca también de lo sucedido, sopesando las distintas variables que pueden haber influido en lo ocurrido. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre hay muchas variables en la vida, que no, que un evento no solo puede pasar por una causa, sino que pueden haber múltiples cosas que hayan influido en que eso se dé. Entonces, por ejemplo, un fallecimiento, si venía con una enfermedad terminal, pues pudo haber sido eso, pero venía con alguna enfermedad, no estaba tan mal, pero lo cogió una gripa, lo cogió un virus, entonces, ¿cierto? Todo eso empieza a influir y genera un proceso de una muerte, por ejemplo, un poco más inesperada. Entonces, es ir identificando, tratar de analizar si yo tuve algo que ver, sacar la responsabilidad, a veces la culpa también es porque nos sentimos responsables de algo, nos sentimos
que no cumplimos con lo que debíamos cumplir, entonces genera culpa. Entonces es identificar, tratar de comprender si hay algo de eso que yo pude hacer, que no pude hacer, y tomar conciencia de esa responsabilidad para poderla eh, ir trabajando, pues ir acompañando ese proceso de lo que pude haber hecho o lo que no pude haber hecho. Muchas veces en el proceso nos damos cuenta que no se pudo haber hecho nada más al respecto, que se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance, ¿cierto? Si hay algo que uno dice, ay, yo pude haber hecho esto, pues entonces también es irlo analizando, incluso pedir ayuda para también liberarse como de esas culpas que genera pues el sentirme responsable de todo. Y todo hace parte de un aprendizaje. Nosotros estamos en esta vida para aprender y generar nuevas oportunidades. Me devuelvo a la parte de la responsabilidad. Pude en este proceso en algún momento darme cuenta que sí fui responsable, que pude haber hecho algo o que pude haber dejado de hacer algo que pudo haber afectado pues en el proceso, pero entonces aprender y tengan la seguridad que en el próximo evento que nos toque, pues porque no solo nos vamos a enfrentar a una sola muerte en la vida, sino que nos vamos a tener que enfrentar a muchas muertes a nuestro alrededor, entonces vamos a saber cómo manejarlo y estos procesos nos van a dar herramientas para nuestros siguientes procesos de duelo, ¿cierto? Si bien todos los duelos son diferentes, cada vivencia nos va a ir dando herramientas para forjarnos y poder entender y poder avanzar en nuestros procesos de duelo. Practicar la autocompasión. Este punto es muy importante. Muchas veces pensamos más en el otro que en nosotros mismos, perdonamos más fácil al otro que perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Si luego de pensar en las responsabilidades, si luego de pensar y de aprender de los errores que hayamos cometido en el proceso de cuidado, en el proceso de acompañamiento, del proceso de estar al lado de esta persona fallecida, seguimos con ese pensamiento o con esa sensación de responsabilidad al respecto, queda es perdonarnos. También nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, así como perdonamos los errores de los que están a nuestro alrededor, de los niños chiquitos, por ejemplo. El aprendizaje se basa también en tener errores y en que esos errores se perdonen para poder seguir adelante en las relaciones, volver a establecer confianzas, volver a establecer nuevas incluso relaciones y eh, nuevos contactos con otras personas para poder eh, dejar pues este paso y poder ir superando pues como los procesos, ¿cierto? A veces es de los pasos más difíciles porque siempre tendemos más fácil a mirar, primero a mirar los errores de los otros y a perdonar esos errores de los demás que con nosotros mismos. El buscar dentro de nosotros es un poco más complejo y poder entender también y comprender que la vida es muy compleja y que no se, pues que es llena de múltiples circunstancias que nos va a dar como un encaminamiento y nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Nosotros tomamos decisiones según la información que tenemos en el momento, tomamos decisiones y actuamos en base a esas circunstancias que están pasando en el momento, pero estas circunstancias cambian constantemente y eso nos va también a enredar un poco la mente y nos puede jugar una mala pasada en este proceso pues de duelo, ¿sí? Pedir disculpas ayuda también si necesitamos pedir disculpas. A veces no solo basta con que yo me perdone, el hecho de pedir disculpas, si es con el familiar fallecido, se puede hacer a través de una carta, a través de un ritual espiritual, si es con otras personas también allegadas a esta persona fallecida, también se puede lograr hacer o se hace una reunión, en la reunión familiar, en las novenas, se pueden hacer y va a ayudar también a poder perdonarse a uno mismo y que pues ese reflejo de que los otros lo puedan perdonar a uno, pues también va a ayudar a, a, a superar pues como esos procesos y esos sentimientos negativos.
poder compartir los sentimientos y las preocupaciones, principalmente con amigos y familiares, que son pues los que me conocen, los que uno con más facilidad habla con ellos, ¿cierto? Y puede decirles, ve, estoy triste, estoy, estoy así, me preocupa tal cosa, es que yo no sé qué voy a hacer de ahora en adelante. No está mal tampoco reconocer el que uno no sepa algo, no tiene que tener siempre las respuestas, entonces poder expresarse y poder preguntarse abiertamente las cosas con amigos, familiares, pues nos va a ayudar a poder abrir ese panorama que a veces lo vemos muy nublado cuando estamos en un proceso de duelo. Y recurrir a un apoyo profesional no es malo, no necesitamos, por ejemplo, de un psicólogo solo cuando nos sentimos deprimidos o cuando estamos en un proceso pues como de depresión profunda que no sepamos qué hacer, sino que en cualquier momento podemos buscar apoyo de un profesional porque nos va a ayudar también a mostrarnos otros caminos, nos va a ayudar a validar nuestros sentimientos, que a veces la sociedad, los amigos no ayudan mucho. Ay, pero es que van 3 meses y vos todavía llorando, no, es que tenés que levantarte y salir a trabajar, vamos, 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 ¿cierto? Entonces hay veces, pues no es así. Y ahí un profesional nos va a ayudar a poderlo ver y a poder salir de esa nube que podemos no ver, ¿cierto? Que podemos tener como, no, pues sí, sin visión y sin poderlo proyectar, sin podernos proyectar, es como la idea, ¿cierto? Les traje por aquí pues una historia, nos va a ayudar pues como a soltar, ¿sí? Que no siempre tenemos que coger y agarrar y aferrarnos a esta persona fallecida, sino que nos va pues como a mostrar qué pasa también con el mundo animal, por ejemplo, y en la forma del aprendizaje animal para, para ya finalizar pues y darles espacio a ustedes también que puedan contarnos y que puedan compartir también algunas experiencias si así lo desean, ¿cierto? Este espacio pues era más corto que los que a veces estamos acostumbrados. Entonces, eh, era como un experimento, ¿cierto? Según la historia, la forma más sabia de atrapar los monos era que los cazadores cortaban pues hacían un hueco en un coco que era lo suficientemente grande para que un mono metiera la mano, ¿cierto? Meten una banana en el hueco, pues dentro del coco, y cuelgan el coco con la banana, ¿cierto? A un poca altura donde el mono pueda cogerlo. El mono se da cuenta que hay un banano dentro del coco, pues va a bajar del arbolito, va a meter la mano y va a tratar de sacar el banano, ¿cierto? Pero como es previsible, entonces agarra la banana y trata de jalarla así como sale. Pero el huequito solo está hecho para que entre y salga la mano. No va a caber la mano y la banana al tiempo. Entonces, finalmente, el mono tiene que decidir si suelta la banana, se queda sin banana o si se queda atrapado tratando de sacar la banana y se queda esperando pues a que el cazador llegue, ¿cierto? Es algo, pues es como un mito y viene pues de muchos años atrás, pero entonces la idea es también cómo aprendemos y cómo hemos venido evolucionando, ¿sí? La banana pues es algo muy simbólico, pero nos va a ayudar también pues si nos muestra que si nos quedamos ahí, pues uno hace un intento, hará 2 intentos, pero a veces también es válido decir por este lado no fue, yo ya no quiero esa banana, me voy a ir a buscar la banana por otro lado, ¿cierto? No quiero la banana que está dentro del coco. Entonces, no resistirnos a soltar. Soltar no es olvidar, soltar no es que ya superé mi proceso de duelo o que ya lo elaboré o que ya vuelvo a hacer, pues vuelvo a la normalidad, porque realmente cuando nos vemos enfrentados a estos procesos,
y más que todo la muerte de un ser querido, pues me atrevería a decir que uno no regresa a la normalidad, ¿cierto? Uno logra adaptarse a una vida sin esa persona, pero no era la normalidad que tenía antes. No voy a ser la misma persona que era antes. Entonces, esa era como la idea, esa era la invitación que quería como traerles, reflexionar y pensar pues como en todos estos procesos que cada uno lleva y poder analizar eh, que cada uno, pues los sentimientos como de cada uno y poderlos ir elaborando para poder sobrellevar pues como todo este proceso de duelo. No sé si en el momento tengan alguna pregunta, quieran compartir alguna información, quienes están conectados. Bueno. Desde el instituto pues sabemos que es un tema complejo, ¿cierto? A veces es difícil hablarlo en público y más pues cuando es pues virtual, a veces es más complejo. Este es mi contacto, mi correo electrónico del instituto. Eh, lo pueden anotar, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, realmente para nosotros es muy valioso que nos puedan como compartir todo lo que están sintiendo y si podemos pues ayudarlos en alguna situación específica que están viviendo, también nos pueden contactar y se les ayuda pues si no lo podemos hacer nosotros directamente, pues se remite también, hay varios lugares en la ciudad donde se puede, donde hacen acompañamiento de duelo. Eh, el más grande y el más conocido, pues me atrevería a decir, pues es la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Lo pueden buscar también, ellos tienen varios grupos de apoyo según la pérdida que se ha tenido, entonces podrían identificarse también en estos lugares, ¿cierto? Pero estamos a su disposición. Cualquier cosa que necesiten nos van escribiendo y no hay ningún problema. Estaremos atentos y les estaremos pues como contestando en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias por conectarse. Sabemos pues que es un espacio a veces complejo por los horarios de trabajo, pero muchísimas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias a ti, Adri, por la charla, súper interesante. Qué chévere estos espacios. También para nosotros como empleados de la institución son agradables, son importantes. Esto hace parte de nuestro diario vivir, estar ligado como a estas situaciones. Entonces, nada, muy chévere. Y poder invitar también a nuestros familiares, a los pacientes de cuidado paliativo. Pues es una invitación muy abierta a la institución para todo el que quiera participar y nosotros tratamos de que cada vez se vincule más gente porque son muy agradables. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto, Juli. Sí, sabemos a veces no es fácil, son unos temas que en la sociedad todavía generan mucha resistencia. Entonces, estamos en esa idea, ¿cierto? De poderlos vincular, de poderlos acompañar, pero a cada tiempo, ¿cierto? Muchas gracias a ustedes por conectarse. Realmente es muy valioso también para nosotros saber que se aprecian tanto estos espacios. Un abracito, hasta luego. Chao, que estén bien. Feliz tarde.